Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Oscar Ospina y el día de hoy vamos a explicar en qué consiste la ley de Wolff. Wolff fue un científico que estudió la relación que existe entre el volumen y la presión de un gas cuando está contenido en un contenedor a condiciones de temperatura y cantidad de gas constante. Si observamos esta jeringa, en el momento en que yo saco el émbolo, aquí adentro queda una cantidad de gas a una presión que en este caso es la presión atmosférica. Si yo tapo el émbolo, la jeringa, y reduzco el émbolo, en ese momento introduzco el émbolo, estoy reduciendo el volumen. Pero observamos que adentro pasa algo que hace que el émbolo se devuelva. Algo pasa adentro. Y es que definitivamente, al reducir el volumen, yo estoy aumentando la presión del gas dentro del recipiente. En el tablero, ¿qué pasa entonces? A nivel gráfico, tenemos un contenedor con una cantidad de gas a temperatura y cantidad de gas constante. ¿Ok? Voy a poner aquí una cantidad de partículas de gas. Cada punto de estos va a ser una partícula. Obviamente, pues nosotros no lo vemos así en la realidad, pero a nivel explicativo creo que cae perfecto. Vamos a pintar entonces el mismo contenedor, pero esta vez con su émbolo introducido. No hubo escapes de gas, entonces si acá tengo 4, 7 partículas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partículas también. ¿Qué observamos? Se reduce el espacio en el cual está contenido el gas cuando introduzco el émbolo. Al tener temperatura y cantidad de gas constante, definitivamente ¿qué se está traduciendo? Por un lado tengo unas condiciones iniciales de volumen y presión. En este volumen final estoy reduciendo el volumen y la presión le está sucediendo algo. Si hay una misma cantidad de gas con unas condiciones de temperatura y cantidad constante, él ya viene con una energía cinética interna. Cuando yo reduzco la cantidad o el espacio en el cual está contenido ese gas, la energía cinética sigue siendo la misma, pero como el espacio es mucho más reducido entre las partículas de gas, los choques efectivos que va a sufrir o que va a ejercer este gas sobre las paredes del recipiente van a ser muchísimo más rápido, porque el espacio es menor, por lo cual eso se ve traducido en un aumento de la presión del sistema. Si yo traduzco eso en una ecuación matemática, primero vamos a tener una proporcionalidad. Entonces vemos que cuando yo tengo un volumen, tapo, comprimo, reduzco el volumen, adentro está aumentando la presión, por lo cual hablamos de que la presión del gas dentro de ese contenedor, cuando yo reduzco el volumen, aumenta. Eso significa que la presión se comporta de manera inversamente proporcional con respecto a volumen. Esto se puede traducir en una ecuación matemática en la cual yo cambio esta simbología de proporcionalidad por una ecuación matemática en la cual debe aparecer una constante, que es la constante de proporcionalidad, y pues se conserva la presión del volumen. ¿Ok? Despejemos de acá. Presión por el volumen es igual a acá. ¿Ok? Ya vimos que K es una constante que sale al traducir la proporcionalidad a una ecuación matemática. K es una constante de proporcionalidad. ¿De qué va a depender? De la temperatura, de la cantidad de gas, de la presión del gas y del volumen de dicho gas. ¿Ok? Miremos lo siguiente. Aquí tenemos unas condiciones iniciales de presión y volumen. Y nos va a dar la constante. Acá tenemos unas condiciones, pero esta vez finales, de volumen y presión, pero va a tener el mismo valor de K, lo cual significa que el producto del volumen por la presión va a ser constante a unas condiciones iniciales y unas condiciones finales. Estamos observando
que ese producto es constante. Si K es constante, entonces si K es igual a K, porque es constante, pues definitivamente yo puedo igualar estas dos expresiones matemáticas, volumen inicial por presión inicial va a ser igual al volumen final por presión final. Y esta ecuación es conocida como la ley de Boyle. Nos relaciona cómo se comportan el volumen y la presión de un gas dentro de un recipiente cuando modifico alguna de sus dos variables. Es importante aclarar otra vez que para poder aplicar la ley de Boyle, para poder aplicar esta ecuación, debo tener muy claro que la temperatura, cuando yo estoy haciendo la modificación del sistema, no cambia, es constante, al igual que no pueden haber escapes de gas para que la cantidad de gas dentro del recipiente también sea constante. Miremos cómo podemos aplicar esta ley de Boyle. Dice el siguiente ejercicio. Una muestra de hidrógeno gaseoso tiene un volumen inicial de 5,0 litros. Entonces tenemos hidrógeno gaseoso con un volumen inicial de 5,0 litros y a una presión de una atmósfera, presión inicial de una atmósfera. Dice acá, abro interrogante, ¿cuál es la nueva presión si el volumen disminuye a 2,0 litros a temperatura constante? Si nos dan un volumen final de 2,0 litros, nos piden la presión final si el sistema no cambia la temperatura. Esto significa que puedo aplicar la ley de Boyle porque una de sus componentes es que la temperatura no cambie y pues obviamente no vamos a dejar que existan escapes acá. Planteo la ecuación de Boyle. Volumen inicial, presión inicial va a ser igual a volumen final, presión final. Y aquí que me interesa la presión, entonces despejo. Volumen inicial por presión inicial sobre volumen final va a ser igual a presión final. Reemplazo los valores. Entonces, ¿qué tengo acá? Volumen inicial, 5 litros. Presión inicial, una atmósfera de presión. Volumen final, 2,0 litros. ¿Ok? Las unidades de volumen se cancelan y nos quedan unidades de presión. O sea que la presión final va a ser igual a ¿qué? 5,0 por 1, sí. Dividido 2,0 va a ser igual a 2,5 litros. Recordando cifras significativas, en multiplicación y división, el resultado se reporta con el número que tenga menor cifras significativas en los multiplicandos o dividendos. Dos cifras significativas, una cifra significativa, dos cifras significativas, el resultado se reporta con una. Entonces, este señor 5 será el último número y este señor 2 ser par. Definitivamente cuando yo redondeo, el 2 se queda porque si es 5, el que le antecede si es par sube, perdón, si es par se queda, si es impar sube una unidad, así que definitivamente esto es aproximadamente 2, y perdón, no son litros, sino 2 atmósferas. ¿Ok? Entonces, ¿qué vimos? Que el señor Boyle relaciona la presión con el volumen, descubre que es inversamente proporcional y vemos cómo a nivel práctico podemos aplicar una ecuación matemática sencilla para vivir situaciones que en muchas ocasiones podemos vivir en casa o en cualquier espacio cotidiano. Para culminar la clase, la presión y el volumen tienen un comportamiento que es inversamente proporcional, pero no lineal, sino es un comportamiento de tipo exponencial. Cuando aumento el volumen, disminuye la presión. Cuando disminuyo el volumen, aumenta la presión. Y eso fue lo que el señor Boyle descubre bajo sus estudios sobre gases que él realizó. Muchísimas gracias por su atención. Espero el tema haya quedado claro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.